Martín, la propia justicia. Ahora la vamos a ver. Antes de eso, les contamos que ya están sentados acompañándonos Jorge Altamira, que si sabe de la izquierda, vaya si sabe, está sentado con nosotros, junto con Sebastián López Pereira, que es consultor, analista de opinión pública de la consultora Fixer, que aparte de analizar toda esta situación, nos trae una encuesta muy interesante sobre qué quieren los argentinos sobre el próximo presidente de la nación. Lo escuchamos a Expert y seguimos. Violentos y defensa absoluta de la policía que estaba tratando de poner un poco de orden, ¿no? Yo no entiendo cómo, dado los antecedentes, cuando se discuten cosas sensibles en esta Argentina animal e incivilizada, no se valló el Congreso el día anterior y se puso un perímetro donde nadie pudiera entrar realmente, porque lamentablemente como somos medio animalitos no se puede dejar el Congreso sin fallar cuando se va a discutir un tema sensible. Es inexplicable, inexplicable. Me parece que en algún lugar ahí hay un guiño del kirchnerismo que siempre linda con la violencia y con la delincuencia, donde, no sé, me cuesta pensar que acá no hubo una mano negra. Teoría de una de las hipótesis que marcábamos en nuestra encuesta, y los invito a que se sumen a votar. Quiero preguntarle a Jorge Altamira, darle la bienvenida y preguntarte, Jorge, ¿qué opinás de estas expresiones públicas que tuvo Expert? Sobre de la mano hipótesis negra. El despacho de Cristina, ¿fue agredido por casualidad? ¿Fue agredido específicamente o fue de alguna manera autoagredido? Miren, yo lo primero que quiero aclararles es que después del desfalco de 200 diputados en el día de ayer, entrar al programa de ustedes para abordar estos incidentes me parece muy sesgado. Es decir, no quiero contribuir ante la opinión pública de mi país a que este infame acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que beneficia a grandes grupos económicos, que desangra al país, ahora se disuelva con el tema del vidrio que le rompieron. Acá la idea, Altamira, no es disolver absolutamente nada. A ver si me es tratar la realidad por cada una de las partes que tiene y obviamente que vamos a tratar a fondo el tema del acuerdo y la hemos tenido a Cristina Kirchner hablando a través de su video diciendo una posición bastante parecida a la que plantea usted. No, quiero decir esto. Yo ingreso ahora. Si este fuera un tema que estamos discutiendo después de haber visto cuestiones fundamentales, obviamente no haría esta observación. Entrando ahora, hago esta observación. Y no es una observación a ustedes. Ustedes como profesionales tocan la totalidad de los problemas informativos que hay. Pero yo no voy a colaborar en un debate de este tipo por un incidente que a la columna de nuestra organización lo afectó enormemente, porque se desarrolló una represión hasta la avenida 9 de Julio. Dijeron, bueno, aprovechemos todo esto y a ver si desbandamos el conjunto de la manifestación. Es un detalle menor, son daños colaterales, salvo que haya habido una infiltración policial. Pero la porque teoría ahora es que la ustedes, del por ejemplo, infiltrado, Jorge. Por eso, que quede claro, porque si hubo un infiltrado, ya sea por un autoataque, por una victimización presuntamente guionada del kirchnerismo, que sería muy cínico, pero podría suceder, o por alguien que quiera hacer quedar mal a la izquierda los movimientos que se estaban manifestando desde muy temprano de manera pacífica, está bueno ponerlo sobre la mesa, porque lo que hoy vemos son los daños y un Larreta pidiendo que alguien pague. Entonces, yo Larreta lo que le digo es que todavía hay que pagar los chicos que murieron por intoxicación y falta de agua por drogas allá en la costanera norte, ¿cómo se llamaba? El boliche. En el boliche. Todavía tiene que pagar eso, que fue mucho más grave. Es mucho más grave. En segundo lugar, hay una política del Estado de infiltrar. Por ejemplo, el Proyecto X. El Proyecto X era un proyecto de infiltración en las organizaciones populares con un criterio democrático. ¿Cuál era? Si me informo de lo que complotan, lo puedo prevenir en lugar de reprimir. Eso fue llamado por Berbisky seguridad democrática. ¿No es cierto? Ahora tenemos la de Macri, que espía a todo el mundo, no sé si por seguridad democrática, por dinero o por lo que fuere. Con este personal que acabo de describir,
se puede advertir cualquier cosa, digamos, en una manifestación. ¿Cuál es el objetivo, si hubiera habido, que fracasara la manifestación? Porque esta manifestación es la primera. Hoy hay otra, hay una asamblea popular en Plaza de Mayo. Van a haber movilizaciones populares. ¿Ustedes creen que el pueblo argentino va a permitir que del 50% de pobreza vayamos al 70% por el FMI, con el FMI, para satisfacer a los grandes fondos internacionales que están financiando la guerra, modo, Jorge, en nosotros Ucrania? Recién analizábamos la última carta, la última declaración de principios de la Cámpora, que votó en contra, y analizábamos con Marcela, y yo planteaba que el trasfondo de esa carta es que la Cámpora está diciendo, acá se va a pudrir todo. Bueno, Macanudo, pero ¿qué actitud es esta? Acá se va a pudrir todo. Ya empiezan a descalificar lo que va a ser un acto digno. Porque, a ver, vamos a suponer que la Cámpora hubiera existido en 1809. Y le manda una carta al virrey diciendo, viejo, acá se va a pudrir todo. Entonces, hoy los chicos nuestros en el colegio celebrarían el 25 de mayo como el día de la gran pudrición nacional. No. Ahora, Jorge, las palabras no son casuales. ¿Te imaginas un escenario de los próximos días o meses con mucho más movimiento en las calles, con muchas más manifestaciones? Porque hasta ahora la calle estuvo tranquila, por así decirlo. No, en términos de manifestaciones públicas. Seguramente, porque fuera de los temas que plantea el fondo, reforma laboral, jubilatoria, aumento de impuestos, es un programa que prevé una inflación del 50%. Es decir, no es un programa antiinflacionario. Y toda esta guerra que ha aumentado, la guerra internacional, ¿no? Sí, que ha provocado aumento de materias primas, etcétera. Bueno, la situación social de la población se va a agravar. Entonces va a haber protestas, movilizaciones, van a haber despidos, van a aumentar la tasa de interés para armar una nueva bicicleta como la que armó Caputo y Sturzenegger en 2016. Ahora, Julio Bárbaro, lo que está planteando Jorge Altamira contrasta un poco con lo que vos planteabas en el sentido de decir lo que obró en la votación de este acuerdo fue la racionalidad. No, yo a Jorge nos conocemos hace tiempo y su concepción, es decir, si es cierto que el acuerdo nos lleva al 70% de pobreza, que esto es una propuesta, una idea tuya, una definición, es terrible lo de ayer. Ahora, yo no creo que ese sea el resultado del acuerdo. ¿Y cuál crees vos que va a ser el resultado del acuerdo? Yo creo que es una lenta mejoría. Eventualmente, que no porque estamos hablando del futuro, ¿no? Si podíamos haber llegado a lo de Jorge, que es decir, bueno, no se reconoce esa deuda, la confrontamos como sociedad. Yo no veo a esta sociedad en disponibilidad de dar semejante salto al vacío. No la veo, Jorge. No, pero es interesante. Hay una información que debiera circular más y circula poco. La sociedad que no toleraría esto es la burguesía argentina. Hay que informarle a los televidentes que la famosa deuda externa en dólares, el 55% está en manos locales. Sí, Estos no tolerarían. Armarían el despelote supremo. Estos son los que no tolerarían. Sí, Otra cosa más. Hay una deuda en pesos. Sí. De 60.000 millones de dólares, el equivalente a 60.000 millones de dólares. Casi el 100% está en manos locales. Entonces tenemos acá a los famosos empresarios argentinos de la Unión Industrial, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos, que quieren, por favor, tráiganme a este FMI de la OTAN, porque yo necesito cobrar mis acciones, mis bonos, que están cotizando a 23 centavos de dólar. Ahora, Jorge, quiero una reparación histórica de mis beneficios. Los que tomaron la deuda con el fondo y los que la están refinanciando ahora, hace 4 meses sacaron el 80% de los votos en todo el país en las elecciones legislativas. Entonces, hay un apoyo, o porque no hay otras opciones para votar, o porque son las opciones que gustan en las elecciones. Un tema que pareciera que me pusieras en aprieto, pero tocas un tema. No. Espera.
No dije pareciera, no dije que fuera tu intención. Pero tocas un tema preferido mío. A mí lo que más me maravilló del 2001, de esas salidas nocturnas por las noches, es que quienes estaban en la calle y pedían la cabeza de la Rúa eran los que lo habían votado en 1999. Hay una gran confusión política. Hay una psicología conservadora. Cuando la gente se da cuenta de la consecuencia de actos que no preveía que iba a provocar un gobierno, en este caso de la Rúa y Chacho Álvarez, etc., la reacción es muy violenta. Porque vos fijate que si la gente cambiara todos los días... O sea que esas mayorías pueden cambiar eventualmente en determinadas circunstancias. Han Déjame, cambiado, Jorge, por favor, que sistemáticamente. le demos lugar también a Sebastián López Pereira, que desde su especialidad de consultor de opinión pública, de estar testeando qué es lo que piensa la gente, ¿cómo estás viendo vos, de acuerdo a los trabajos que venís desarrollando, a la sociedad en general frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a las internas políticas que desató tanto en el oficialismo, que es lo que más caliente pone la agenda política, como también en la oposición? Medimos, nosotros no ni ayer ni hoy, digamos, sino hace ya unas semanas atrás, cuál era el nivel de acuerdo con que la Argentina resolviera el problema con el fondo. La pregunta era que lo resolviera. Y nos encontramos con que la gran mayoría, incluidos los votantes del Frente Todos, estaban de acuerdo con que se tenía que resolver este problema. El promedio era del orden del 68% de la población que decía que había que resolverlo. Tal vez había un segmento, nosotros lo dividimos esto entre a quién votó en la elección anterior y cómo califica al gobierno actual, y había un segmento que eran los votantes de Alberto, que estaban disconformes con la gestión de Alberto, que son un poquito más próximos al kirchnerismo. Era la franja poblacional que estaba con menos acuerdo a que se resolviera el problema del fondo, pero de todas maneras era mayoritaria la proporción de personas, de entrevistados que decían que estaban de acuerdo con que se resolviera. Pero yo me pregunto, Sebastián, ¿vos preguntaste si la gente sabe de qué se trata el porvenir después de este acuerdo? No, la pregunta fue muy simple. ¿Usted cree que se tiene que resolver el problema que hay actualmente con el Fondo Monetario Internacional? Era así, totalmente de acuerdo. Y déjame preguntarte, yendo en ese tren, y justo esta semana también hicimos una encuesta en redes sociales con Eddie, para que sepas este programa con este equipo, pensando en qué le importaba más a la gente, si la economía o en definitiva la inseguridad. Dos temas que son muy, lamentablemente, siempre están en el tope de los rankings de las encuestas. Y la gente nos respondió a nosotros por lo pronto que la economía. Cuando vos haces tus muestras y preguntás, ¿qué está dispuesto a ceder la gente? ¿Cuál es tu conclusión de las encuestas que haces? ¿La gente convalida un ajuste? No. Lo que sí, nosotros les hicimos una pregunta que es la siguiente, es ¿cuál de las siguientes 3 actitudes desearías del próximo presidente de la Argentina? Y le dábamos una serie de opciones. Prácticamente todos, sean votantes del Frente Todos o votantes de Juntos, la primera opción, con un promedio de 57%, dijo que tenga un equipo y un plan económico para bajar la inflación y la pobreza. Lo primero. Lo segundo, un poquito más entre los votantes de Cambiemos que los de Frente Todos, es que ponga fin a los privilegios de la política. Y en tercer nivel, prácticamente con una gran mayoría de votantes de Juntos, la respuesta fue que tenga el coraje y la valentía para hacer las transformaciones de fondo. Entonces, ahora, vos fíjate que en lo que plantea Sebastián, y podemos entrar todos acá en la conversación, vos, Julio, también, Darío, Angulo y todos, lo que está planteando es esto que decía Julio antes, ¿no? Hay un centro que se está dibujando, o sea, se le está pidiendo al próximo presidente de la Nación un equipo y un plan a largo plazo, o sea, algo que implica cierta racionalidad, decir, a ver, quiero que algo sea previsible una vez en la vida de la Argentina. El gran debate es el resultado. Lo que dice Altamira es esto va a empeorar muchísimo. Y si es cierto, ese resultado, yo creo que no va en ese camino, que está mejorando, lento, pero que mejora. Las dos visiones son las que van a la encuesta, ¿no? Sí, hay un tema que no es menor, que tiene que ver con el tema del fin a los privilegios de la política, ¿no? O sea, también lo que estamos viendo con esto, que la opinión pública le está pidiendo a la élite política que haga un esfuerzo. Esto ocupa el segundo lugar
Y además es muy relevante... Eso es Milei también, Sebastián. También, sí. Bueno, es parte del argumento con el cual se presenta, de alguna manera, la propuesta más fuerte que tiene Milei tiene que ver con esto. Y esto es una demanda más marcada entre los votantes de Cambiemos que entre los votantes de Frente Todos. Ahora, si vos tuvieses que hacer un análisis, y acá los invito también, esta es una situación política que marca la historia de un país. Una renegociación de deuda de esta magnitud con el Fondo Monetario Internacional va a marcar el destino. Así es. De alguna manera lo va a marcar. ¿Quién perdió más? ¿Perdió Alberto? ¿Perdió Cristina? ¿Perdió la Cámpora? ¿Quiénes son los que han perdido más? Yo creo que es un momento todavía difícil para hacer un ejercicio prospectivo. Claramente, la no presencia primero y el voto negativo de Máximo Kirchner indudablemente va a generar un efecto en la alianza, digamos, de gobierno. Si me guío por las encuestas, que es mi especialidad, no soy ni economista ni un experto en la política, Máximo Kirchner se dio una situación extraña, ¿no? Porque dentro del universo de los actuales dirigentes del Frente Todos hay dos personas que son las que tienen probablemente la evaluación más baja. Una que es Sergio Massa, que ha hecho un gran trabajo de, al revés, aglutinar a las personas, a los políticos en este caso, para llegar a un acuerdo. Y por otro lado, la persona que tiene más mala imagen en la política argentina, que es Máximo Kirchner, que se ha cortado. Incluso nosotros habíamos hecho una pregunta hace un tiempo atrás, era si cree que esto que hizo Máximo Kirchner va a perjudicar a la política en la Argentina, a la posibilidad de hacer acuerdos. Casi incluso entre todos, no había diferencia entre los votantes de Frente Todos y entre los votantes de Juntos que creían que era una muy mala elección la que hizo. Ahora, Jorge, ¿vos qué opinás de la postura de Máximo? ¿Estás de acuerdo? No sé si pudiste leer la carta. Me quiero detener en la observación sobre el centro. Sí. Porque lo que ocurrió ayer, escuchá, Julio, lo que voy a decir ahora, lo que ocurrió ayer es maravilloso. Tuvimos al gorilismo y al peronismo votando juntos al FMI. Tenemos un centro de mesa fabuloso. Esto es muy importante, porque cuando la población nuestra haga el balance, ya no va a tener que decir, no, yo voy a votar al macrismo en contra del peronismo, voy a votar al peronismo en contra del macrismo. Ya están. Alberto Fernández este año no gobierna sin leyes que acuerde con el macrismo. Estamos en el cogobierno del macrismo y del peronismo. Disculpame, pero te doy la derecha en eso, Julio. Jorge, pero déjame que te plantee una cosa. Por el otro lado, también te puedo decir que en el costado de la mesa, no en el centro de la mesa, también hay posiciones muy dispares votando en contra del acuerdo. Y la encuesta que planteaba Sebastián recién decía, la segunda demanda de la sociedad es que el ajuste lo pague la política o que se castigue a la política. Mi pregunta es la siguiente, son dos en realidad. Una, votaron junto con Milei, votaron junto con Máximo Kirchner, votaron juntos los diputados del Frente de Izquierda, que vos momentáneamente no estás ahí, votaron juntos los de López Murphy. Y por otro lado, se convirtió en el espacio de la rebeldía hoy, es el de Milei y ya no el de la izquierda. Son dos preguntas en una. Ocurre lo siguiente, fenómenos como el de Milei ocurren. Por ejemplo, hay un fenómeno, no voy a entrar ahora, Zelensky es un Milei. Zelensky, el ucraniano, llegó a la presidencia como Milei, como un fenómeno mediático. No tiene organización, no tiene idea. Milei lo que quiere es la privatización entera del país. Eso ya fue hecho por el menemismo. Ya experimentamos todo eso. Lo dijo el otro día en un programa de otro canal. Dijo, acá todo tiene que ser financiado por el sector privado. Los únicos que tienen que contraer deuda son los privados. Bueno, en el mundo los privados han contraído deudas. Y hemos tenido la crisis hipotecaria, la crisis asiática, etcétera, que cuando vienen las crisis, el Estado viene con la plata a salvarlos. Es decir, que los Milei quieren al Estado para rescatar al sector privado cuando se endeuda. Esta farsa va a terminar rápidamente. Sí. Ahora, quiero decirte esto. Te digo porque tenemos vivo el discurso del presidente bueno, asumido. Milei vota de esta manera en forma oportunista. Él dice los 100 y 200 que están a favor. Yo no me voy a meter ahí. Los votos los tengo criticando a estos dos. Estoy de acuerdo totalmente con ellos, pero carguen con el fardo. Pero el problema fundamental
es que en el país de la grieta, vos me hiciste a mí una entrevista para un libro, sobre qué opinaba sobre la grieta, salió un libro de parte de ustedes sobre la grieta. Ayer los peronistas de la grieta y los macristas de la grieta se juntaron. ¿Y qué hizo Máximo Kirchner? Votó en contra, pero dijo, sigo en el Frente para Todos. Quiere decir que está para todos los gustos. Y Taín Hackman dijo algo absolutamente terrible. Agradeció a los compañeros por permitirle que esta vez vote en contra y seguir apoyando al gobierno. Hacemos un breve paréntesis. Darío, asumió hoy Gabriel Boric del otro lado de la cordillera en Chile, un presidente de izquierda en el país vecino de Chile. Y tenemos ahora ya imágenes del discurso, ya lo podemos poner acá en pantalla. Un comentario tuyo, Darío, sobre esta asunción. Bueno, es claramente un día histórico en Chile. Es el presidente más joven de la historia, con 36 años. Él juró este mediodía en Valparaíso, que es la sede del Poder Legislativo, justamente ante el Senado, y ahora ya desde Santiago, desde el balcón de la Moneda, su primer discurso ante el público como presidente. Escuchémoslo, Dari, ¿te parece? A ver. Indefensos, las de las familias que siguen buscando a sus detenidos desaparecidos, que no dejaremos de buscar. Las de las disidencias y diversidades de género que han sido discriminadas y excluidas por tanto tiempo. Las de los artistas que no pueden vivir su trabajo porque la cultura no es lo suficientemente valorada en nuestro país. Las de las dirigentes sociales que luchan por el derecho a una vivienda digna en las poblaciones de Chile. Las de los pueblos originarios despojados de su tierra, pero nunca de su historia. Las de la clase media cogotada, las de los niños y niñas del Sename, nunca más. Las caras de las zonas más aisladas de nuestro país, como el Magallanes de donde vengo. Las de quienes viven en la pobreza olvidada. Con ustedes es nuestro compromiso. Hoy iniciamos un periodo de grandes desafíos, de inmensa responsabilidad. Pero no partimos de cero. Chile tiene una larga historia y hoy día, este día, nos inserta en esa historia larga de nuestra República. Iniciar mi mandato como presidente constitucional de la República de Chile es hacernos parte de una historia que nos excede a todos, pero que al mismo tiempo le da forma, le da sentido y dirección a nuestra mirada. Por aquí pasaron antes que nosotros miles de personas que hicieron posible la expansión de la educación pública, el reconocimiento progresivo de los derechos de las mujeres y las disidencias en el país y en la casa, la democratización del país, el reconocimiento de los derechos sociales. Por aquí, en este lugar desde donde hoy les hablo, pasó Balmaceda y su dignidad chilena, Pedro Aguirre Cerda y su gobernar es educar, citando a Y ahí está Gabriel Boric en su primer discurso presidencial en la plaza frente al Palacio de la Moneda, que es la Casa de Gobierno en Santiago de Chile, multitudinaria la concurrencia. Atardece mucho después que acá por una cuestión geográfica y los podemos ver con plena luz de la tarde a la cantidad de gente que se sumó para recibir a este primer presidente de una izquierda más definida como tal desde que terminó la dictadura de Augusto Pinochet y que es de una izquierda bastante polémica, controvertida y fíjate que viene de una experiencia de una gran convulsión social en Chile, ¿no? Realza algunos de los valores que tienen que ver con los reclamos muy de esa sociedad, emparentados con los argentinos también, ¿no? Cuando habla de los desaparecidos y de esas familias que aún hoy buscan respuesta. Y el nunca más, ¿no? Que plantea que es una frase surgida desde la Argentina. Chile ha tenido mucha cantidad de golpes y además ha tenido muchas familias que han quedado desmembradas con mucha represión de las últimas manifestaciones públicas que se hicieron en la anterior gestión. Una de las decisiones más, si querés, simbólica y no tanto simbólica porque tiene efectos concretos que anunció, es la decisión de levantar todas las querellas que existen hoy, que venían siendo impulsadas por el Estado contra quienes realizaron
actos violentos durante las manifestaciones de 2019 que venían siendo perseguidos. Recordemos lo que fue ese estallido impactante que paralizó durante meses a Chile en 2019, con muchos casos, con muchos hechos de violencia, con mucha represión, también investigación fuerte y denuncias internacionales contra las fuerzas policiales de Chile por violaciones a los derechos humanos, pero había causas abiertas contra muchos manifestantes violentos. Bueno, la decisión ahí de Boric es levantar todas las querellas, que justamente el Estado ya no busque la condena de quienes se manifestaron o quienes cometieron actos violentos. O sea, se retira el Estado como denunciante. Exactamente, en una posición claramente. Boric estaba en la calle protestando en 2019. Claro. Boric es un emergente de ese proceso que también avanza con una convención constituyente que va a formar una nueva constitución y es, desde muchos puntos de vista, un presidente diferente a todos. Primero, es el primero que no pertenece a ninguno de los partidos importantes, ¿no? Apruebo, Dignidad, Frente Amplio, son fuerzas que surgieron en los últimos años al calor de muchas de las manifestaciones sociales, pero que nace como obviamente, desde una izquierda... Viene de un partido menor, si comparáramos con la Argentina, como un Kicillof, claro, ¿no? Que vino de una agrupación universitaria. Algo comparable a eso, que formó primero una alianza con el Partido Comunista, un partido comunista, ¿no?, que en Chile ha sido siempre fuerte, que no es la primera vez que está en el gobierno desde, obviamente, aquella experiencia con Salvador Allende de los 70, porque en el segundo gobierno de Bachelet el Partido Comunista también formó parte de la coalición, esto es importante decirlo, pero que claramente el Partido Comunista expresaba una izquierda más tradicional y Boric una izquierda, si se quiere, más ayornada al siglo XXI. Y se ve esto en muchos gestos. Digo, es un gobierno feminista, por lo pronto, así se autodefine. Amplia mayoría de mujeres en el gabinete. 14 Julio, de 24 van a ser mujeres. ¿Cómo imaginás vos la relación de Alberto Fernández con este presidente? Lo veo más cercano a Altamira que a Kicillof, a Boric. Sí, de hecho... Si tomás la imagen, ¿no? Hay que ver qué piensa Altamira de eso. Me quiero aprovechar el pie que da Julio, sí, para volver al comienzo, por lo menos no del programa, pero cuando yo estoy acá. Tenemos un presidente que es el resultado de 200 manifestaciones como las que ayer protestaron contra el FMI, que fueron reprimidas, mucho más reprimidas que incluso la de ayer, que tienen gente que peleó contra la policía y está presa, que ha forzado a Boric a que se retire como denunciante, como ustedes explicaron, y los liberen. Es decir, es una corriente popular. Pero ¿puede pasar en Argentina? ¿Esa corriente puede llegar acá? Es una corriente popular latinoamericana que manifestando contra la educación privada cara, contra la salud privada cara, contra los atropellos, falta de vivienda, contra una jubilación en Chile no es tanto la pobreza privatizada, como la inequidad. Llegó al gobierno. En Chile no es tanto la pobreza, el conflicto, Chile nunca como la inequidad. se atrevió a confrontar realmente con el pinochetismo, que era una enfermedad que cargaron durante demasiado tiempo. Y en ese sentido el discurso de él es un discurso transformador. Chile es el último país de derecha que quedaba. Y en lo que vos habías planteado hace un rato, que la crítica, autocrítica a los argentinos, lo que nunca tocamos es la etapa de Menem. O sea, nosotros, ¿cuántos años tenemos de crisis profunda? 40 y pico. Ahora, desde la dictadura para acá. Algo interesante, primero, de las elecciones, ¿no?, respecto al pinochetismo. El rival de Boric en segunda vuelta, José Antonio Kast, era alguien que reivindicaba abiertamente el pinochetismo. Fíjate la paradoja, que termina ganando alguien que es el que te diría que pone muy en cuestión lo que fue ese pasado pinochetista, pero que derrotó a alguien que es el primero que desde la derecha abiertamente reivindicaba el pinochetismo. De todos modos, lo que a mí me plantea gente que analiza muy de cerca y desde adentro, yo tengo varios amigos, incluso analistas políticos y consultores de opinión pública y periodistas en Chile, que me dicen que el desafío de Boric no es tan ideológico como de derechos, de determinadas reivindicaciones y muy generacional, ¿no? Que no es acá un tema de banderas rojas. Perdón. Bueno. Hola, caso argentino. Volvamos un poco a Argentina porque si no parece que estamos ocupándonos solo de Chile. Eddie, es lo que se quiere promover acá. Cuando se pone un Guado de Pedro o cuando se pone un Máximo Kirchner también, o un Larreta, se está tratando de sacar a aquellos que han sido emblema de determinados partidos. Se está buscando una generación nueva. También los partidos de izquierda tienen referentes muy jovencitos. Pero lo que tenés en Chile es que esto viene, como señalaba Altamira, después de una ola enorme de movilizaciones populares, y lo que se espera simplificadamente para mí de lo que pasa en Chile es un gobierno de una extrema radicalización, cuando parece que lo que Boric está pretendiendo hacer no es eso. Y en las movilizaciones aquí no participan Guado de Pedro y Máximo Kirchner.
Es decir, que no es un problema de sacar... Bueno, Grabois, el Cuervo Larroque han de ninguna manera están al revés, están sometiendo a organizaciones populares al arbitrio del Estado. El kirchnerismo la somete a las agrupaciones Es una burocracia que maneja el aparato estatal para controlar a un movimiento popular que no quería que se le fuera de las manos. Por eso en ese movimiento hay sectores independientes del Estado y sectores sometidos al Estado. ¿Te gusta Boric, Jorge? Mira, desde el punto de vista de él como persona, es probablemente, lo observé probablemente como uno de los políticos más astutos. Astuto. Sí, muy astuto. Él hizo una serie de componendas cuando hubo que sacar adelante la constituyente, que yo lo hubiera esperado de gente muy fogueada. Él salvó la constituyente acordando con Piñera, con el pinochetismo, toda una serie de restricciones. Por lo tanto, el problema que veo en Boric es que sube alguien con un lema de izquierda para hacer una política de contención. Lo que me plantean también estas fuentes tan informadas es que es bastante parecido Boric a el kirchnerismo o a sectores del peronismo y Lula en cuanto a Brasil. la transversalidad de acuerdos que propone pragmáticamente y no de venir a instalar esto que yo planteaba antes, ¿no? Una cosa de planto bandera roja como el algunos datos de Marcela de y viene la revolución. Es un tema clave. La ministra de Defensa que nombra es una definición clarita. ¿Qué apellido tiene? Allende. Allende. O sea, esto implica terminar con una etapa de Chile. Ahora, al mismo tiempo... Pero al mismo tiempo, perdón, al mismo tiempo es del Partido Socialista y no del Partido Comunista. Sí. Eso es lo que te iba a decir. Digo, me parece que da la clave, muy claro lo que dice Jorge. Ha demostrado, primero, una gran capacidad de pragmatismo y negociación. Boric no es un radicalizado, para nada. Pensemos algunos datos. Primero, decidió formar una coalición con los partidos tradicionales. Acá tenés el Partido Socialista en el gobierno con ministerios. Tenés también el Partido por la Democracia, que es uno de los fundadores de la concertación social. Y un dato más, el ministro de Hacienda era el presidente del Banco Central durante el gobierno de Piñera, que acaba de terminar. Es decir, gestos muy claros de moderación. Ahora, por lo pronto, los que ya están en relación y en conversación son, y atiendan bien porque esto es verdad, el perro de Boric y el perro de Alberto Fernández, que es... No te rías, porque esto es verdad y es comunicación política. Nosotros inauguramos nuestras tapas con Dylan Fernández, Meter el Perro, el martes pasado, que inauguró su participación política en redes sociales saludando a Brownie, que es el perro de Gabriel Boric en Chile, por el triunfo electoral. Y ahora le reposteó la historia que subió el perro de Boric. Esto no estamos borrachos, porque el viernes a la noche. Esto hay es un comunicación community política manager de hoy. oficial que analizó que evidentemente es un gesto simpático comunicarse mediante el perro presidencial hacia otro perro presidencial como para tender un lazo de amistad. Pero ya no son los presidentes paseando los perros y jugueteando con ellos. Son los perros hablando en redes sociales. Sí, y no son los bebés abrazados. Ahora van mucho por los Ahora van a empezar a hablar los bebés. Sí. Vamos a tener uno pronto, vamos a ver si habla. Bueno, esto es real. Esto sucedió. Este retweet es el saludo que le pone digamos, el perrito oficial de Alberto. Dylan le pone al otro perrito el saludo presidencial y dice, de un perro presidencial al otro, felicitaciones, amigo. Cambio de mando. Wow. No, perdón, te faltó el... Sí, ladra, perdón, es un ladrido. Bueno, pero el porque perro que ladra no muerde. ¿Tiene cuenta de Twitter? Perdón, ¿puedo ir al análisis comunicacional? Es de Instagram, de Instagram. Es simpático, pero comunicacionalmente, ¿qué están buscando acá, Sebastián? No, bueno, arrancó con el gobierno de Macri, ¿se acuerdan? Con Balcarce. ¿no? Sí. Hubo un perro ya, lo que pasa es que no tenía redes sociales el perro. Yo creo que esto es algo que buscan la sensibilidad, me parece que es buscar esto, que se converse de algún tema, genera sensibilidad, hay gente que le atrae, pero no, me parece que es más una anécdota, ¿no? Ahora, si a Altamira le parecía una frivolidad empezar la conversación del fondo por los piedrazos a la ventana, no le quiero ni preguntar lo del perro. Para nada frivolidad, lo de aquello, sesgado. Está el bien. tema del fondo no puede ser leído a través
simplemente de la represión. Pero ¿cómo ves vos, Jorge, a un presidente de izquierda que en su primer día hace hablar al perro para saludar a todos los perros de América Latina? No, es comprensible. Ocurre lo siguiente, en el caso de Boric recién empieza y enfrenta problemas muy grandes y cree que los va, ¿cómo se diría? Dulcificar, ¿cómo se dice? Endulzar. Edulcorar. Digamos. Morigerar, de esta manera, acolchonar. etcétera. Tiene 36 años, es una edad para estas cosas, no puede evitarlo. Jorge, recordemos, Boric, hay que seguir la cuenta de Twitter de Boric. Realmente es un millennial. Él hace poquito, por ejemplo, entre otras cosas, le mandó un mensaje a Taylor Swift, la cantante pop estadounidense, que ha sido criticada la acusaron falsamente de que no escribía sus propias canciones, y él le mandó un mensaje en solidaridad con Taylor Swift. Esto te marca una pauta de un estilo comunicacional totalmente siglo XXI, muy pro, te diría. Muy pro y muy generacional, que es lo que planteábamos hace un cachito, ¿no? Como el desafío de construir una mayoría de una nueva generación que irrumpe a la política, ahora, más por la reivindicación y la inclusión por ciertos derechos que por la revolución socialista. ¿Pero ustedes creen que se puede construir una mayoría en esos términos? Y no. La situación de Chile es desesperante. ¿Por qué te digo desesperante? Durante la pandemia retiraron toda la plata de las FJP. No tienen para jubilarse. Boric, con un Congreso que está en contra, tiene que encontrar cómo va a jubilar a la totalidad de los trabajadores de Chile. No va a ser con ese perrito. Te hago una pregunta. La verdad es que la situación es crítica para la economía argentina y más aún con el programa financiero que hay que hacer de ajuste para poder cumplir con el Fondo Monetario. Chile no está bien, pero la verdad que nadie como Argentina en términos de números. Marce, 12% creció la economía chilena el año pasado. Ahí está. Después de haber caído 6. O sea, duplicó el crecimiento la caída que había sido en 2020. Ellos están mal, pero no tan mal como Argentina. Ese es el planteo. Entonces yo pregunto, ¿no? En esta nueva generación que vamos a tener de políticos y de funcionarios en Chile, más el cambio político, el color político que decíamos, pareciera ser que en Brasil está todo dado para que vuelva Lula. ¿Cómo queda Argentina en una posible negociación regional? Con Uruguay ya sabemos las diferencias que hay. Entonces digo, ¿cómo sería un posible Mercosur, Jorge? ¿Cómo lo imaginás? No, el Mercosur tiene problemas propios intrínsecos. Vivimos en una época de guerras comerciales. Estas sanciones que se están tomando en el marco de toda esta guerra son completamente disolventes del comercio internacional, son disgregadoras. El Mercosur se tiene que acomodar. Hay una observación que me das pie que la haga ahora. Es increíble que un gobierno no haya tenido en cuenta la guerra esta en Ucrania a la hora del acuerdo con el FMI. Yo hubiera suspendido las negociaciones. Y si el FMI pregunta por qué, digo, pará, hermano, nosotros estábamos discutiendo con un determinado escenario. Un contexto, que lo cambió todo. Etcétera. Esto cambió todo. ¿Nosotros ahora tenemos que importar gas 10 veces más caro? No. Sí, hiciste un acuerdo viejo, hiciste un acuerdo en un mundo viejo. Por eso, es muy importante señalar esto. No tenemos conciencia del grado de desequilibrio mundial en que se encuentra Argentina. El enfoque nuestro sobre Argentina no es provincial. No miramos fronteras adentro. Miramos fronteras afuera. Fronteras afuera, este programa del FMI es totalmente incompatible con las previsiones que da Bárbara. Coincide, Julio. Quieren disminuir los subsidios al gas y van a importar un gas 4 veces más caro. Es una torpeza. Los que votaron ayer, los 200 que votaron ayer, lo votaron por los intereses que representan. Eso es incuestionable. Pero además son torpes. Son completamente torpes. En Argentina hubo figuras que tuvieron en cuenta las condiciones internacionales cuando gobernaron. Por ejemplo, conservadores. Mirá lo que te digo, yo que soy de izquierda. Pero Federico Pinedo se dio cuenta que la crisis del 30 había terminado con la Argentina exportadora y presentó un plan de completa reestructuración de la Argentina que Perón tuvo que continuar. De Pinedo. Ese pensamiento... ¿Vos ves algo acá de todos estos que van a
proteger a la nación argentina. Sí, ¿Vos por ves ahí, algún... por ahí es eso lo que promete Boric del otro lado, ¿no? Un compromiso generacional, porque lo que tenían aquellos dirigentes era una visión generacional hacia adelante. Eres patriótica. Pinedo era liberal argentino. Vos hoy te encontrás con una cantidad de pensamientos que no tienen nada que ver con nuestras necesidades. En eso es cierto. Pero esta sociedad no da para otra cosa que para el voto de ayer. Y eso es mejor que si no se hubiera dado. Jorge Altamira, muchísimas gracias por haber estado en